cerrar nuestro seminario de desplegar la imagen, quiero invitar y presentar al magíster Juan Alberto Martín del Campo. Él es de México y nos va a exponer sobre gráfica alternativa y fanzine en Aguascalientes. Bienvenido, magíster. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, antes que nada quisiera agradecer al seminario Desplegar la Imagen por la invitación y bueno, comenzamos. Antes de empezar con mi presentación, quisiera mostrarles rápidamente qué es un fanzine, porque muchas veces en mi experiencia, cuando me ha tocado hablar sobre este tema y hago la exposición, mucha gente a la mitad de la presentación todavía se está preguntando qué es en realidad un fanzine. Un fanzine básicamente es una pequeña revista generalmente hecha de manera artesanal que tiene en su interior pues ideas como si fuera un cómic, o a veces funciona a modo de referenciar algo en particular, ¿no? Mostrar obra artística, mostrar imágenes, ideas, pensamientos. Y bueno, es un fenómeno que he estado revisando y analizando desde hace algún tiempo, tanto desde la parte de producción, ya que yo me he dedicado a las artes visuales desde hace muchos años, y en la parte también de investigación. Bueno, voy compartiendo pantalla. Bien, el título de esto que voy a exponer es Gráfica Alternativa y Fanzine en Aguascalientes. Se trata de un caso de estudio que realicé en la segunda mitad del año 2018 a partir de la experiencia que tuve con la maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, que tuve la oportunidad de cursar entre el año 2015 y 2017. Cuando hice esta investigación, pues utilicé algunas herramientas etnográficas para poder conocer este fenómeno del fanzine, poder realizar mi investigación y desembocar en una tesis. En ese caso, el doctor Juan Carlos Bermúdez fue mi director de tesis y la doctora Lorena Noyola fue mi asesora. Repliqué el modelo de investigación, el modelo metodológico y de análisis a esta nueva investigación que fue realizada por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en una iniciativa que se llama Mini Proyectos de Investigación, llevada a cabo en esta etapa de la segunda mitad, bueno, el segundo semestre del 2018, por parte del Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción. Como caso de estudio pongo los nombres de los colectivos y productores, que son Hola Mamacita, Piclet Pong, Cia Saturno Vaz y Jugo de Hamburguesa. Entonces, a modo de hipótesis, dice, investigar la gráfica alternativa y el fanzine como fenómenos culturales permitirá conocer el quehacer de colectivos y productores, lo que evidenciará el desarrollo de actividades editoriales autogestivas en ámbitos alternativos al de instituciones legitimadas en la ciudad de Aguascalientes durante el segundo semestre del año 2018. Como parte de los objetivos de esta investigación fue el objetivo general explorar el fenómeno del fanzine ilustrado a través de colectivos y productores en la ciudad de Aguascalientes durante el segundo semestre del año 2018, y objetivos particulares, observar las distintas propuestas de fanzine ilustrado presentados en el Festival Cadabre Exquis Cinefest 2018, que se llevó a cabo en octubre en un lugar llamado Casa Taller Comuna, que es un espacio autogestionado donde se dan talleres de artes visuales, de poesía, y se llevan a cabo eventos generalmente autogestivos y fuera de cualquier carácter institucional desde la cultura o desde lo académico. Conocer las percepciones de los colectivos y productores seleccionados para esta investigación en torno a los antecedentes, contextos y criterios actuales de la gráfica alternativa y el fanzine en Aguascalientes. Pues todo esto tiene que ver con el ámbito de la ilustración y el dibujo. Generalmente el fanzine ha estado vinculado aunque está vinculado con distintos temas y distintos abordajes, distintas expresiones artísticas, en donde me he estado centrando más es en la revisión y el análisis
de este fenómeno desde la ilustración, el dibujo, el collage y técnicas que tienen que ver con la experimentación visual. En tanto al método que seguí para la investigación, pues es un enfoque cualitativo, al igual que lo que hice en la maestría, y replicando lo que hice para desembocar en esta tesis de maestría, pues es la revisión de documentos, trabajo de campo, desde herramientas etnográficas, observación en el Festival Cadavre Exquis Simfest 2018, llevado a cabo en octubre de ese año en Casa Taller Comuna, como ya mencioné, y bueno, realicé entrevistas semiestructuradas que desembocaron en el análisis del fenómeno a través de ellas, ¿no? Estoy tomando como referencia autores clásicos que tienen que ver con la etnografía y los estudios culturales, como Malinowski, y una perspectiva un tanto más contemporánea que tiene que ver con el análisis conversacional de Theun Van Dyck. Bien, eh, estos colectivos y productores son los que seleccioné a través de haber visitado distintos espacios de exposición de este fenómeno. Es decir, lugares en donde se llevaron a cabo festivales de fanzine o festivales de gráfica alternativa en la Ciudad de México durante la etapa de la maestría, desde el año 2015 al 2016, la primera mitad del 2016, pues terminé de hacer todas estas entrevistas y esta revisión, y pues fui revisando algunos de los exponentes de este fenómeno, pues más destacados en tanto a su gráfica y en tanto a su propuesta visual. Por un lado estuvo Santiamén Ediciones, Apolo Cacho, Oficio de Tinieblas, una pequeña editorial llamada Wordseller, y Alex Aceves. Este es parte, digamos, de su trabajo de fanzine que fue documentado en la tesis de investigación, y pues la idea era conocer sus percepciones en torno a este fenómeno y saber cuáles eran sus motivaciones creativas, conocer también sus propuestas, como lo que estamos viendo acá, y finalmente, pues, reflexionar sobre este tipo de fenómenos que se dan desde lo alternativo, desde lo autogestivo, y cómo hay una constante oscilación entre lo institucional, porque muchos de ellos son de estos chicos que participan en estos eventos, pues son estudiantes, o incluso algunos ya son egresados, son profesionistas, y también están, aparte de estar produciendo esto de manera totalmente autogestiva, pues también buscan participar en convocatorias artísticas promovidas por instituciones legitimadas, etcétera. También en ese tiempo tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación, y pude entrevistarme, bueno, pude dialogar y entrevistar a personas que están relacionadas con este festival que se lleva a cabo en Barcelona, que es el Guterfest, que está vinculado con la gráfica alternativa y el fanzine y todo esto, ¿no? Hay como un gran auge de esto, y hay mucho interés, sobre todo a partir de la primera década del año 2000, es decir, a partir del 2010 en adelante, se empezó a proliferar mucho esto en festivales en Europa, en festivales en Estados Unidos, y todo esto fue replicado a partir del año 2012 y 2013 en la Ciudad de México, y se ha expandido poco a poco a otras distintas ciudades. Cuestión que la pude, digamos, vivir a mediados del año 2018, porque supe de este festival que ya se había llevado a cabo en otras emisiones, pero al visitarlo, pues pude ver un montón de propuestas, y estas fueron las más destacadas. Un pequeño colectivo llamado Hola Mamacita, otro proyecto llamado Picklet Punk, Si a Saturno Vas, y Jugo de Hamburguesa, que son proyectos autogestivos desarrollados por estos jóvenes que son, algunos de ellos son profesionistas, otros son autodidactas del ámbito del diseño gráfico, de las artes visuales, y bueno, eh, en tanto al análisis del fenómeno, eh,
a partir de replicar todo lo que pude revisar en tanto a documentos, teorías e investigación sobre este fenómeno en la maestría, pude ya tener esta, digamos, como esta pauta para poderlo analizar de manera más clara, sin dar tantos tumbos como a lo mejor me tocó en la maestría, que todavía apenas lo estaba explorando, ya teniendo un bagaje de autores sobre estudios culturales y estéticos, como John Holloway, Sigmund Bauman, Lipovetsky, Jan Serroy, Nicolás Mirzoeff, que hablan sobre todas estas cuestiones culturales y transestéticas, y por otro lado, los autores que hablan precisamente muy en específico sobre el fanzine y la gráfica alternativa, como Aida Nalco Martínez, una antropóloga que revisa el fenómeno desde su carácter histórico, Enrique Arriaga Celis e Inés Estrada, que revisan también el fenómeno, pero desde la compilación y la reflexión que ellos generaron un proyecto que se llama Fanzinoteca en la Ciudad de México, en el Museo del Chopo. Por otra parte, Néstor García Canclini y Juan Villoro, que han estudiado y han analizado toda esta cuestión que tiene que ver con las culturas disidentes y lo transcultural también, la crónica de contracultura, como Carlos Monsiváis o como todo el carácter histórico de lo contracultural desde la crónica, por ejemplo, de José Agustín, y finalmente, pues estas entrevistas con los colectivos y productores de fanzine ilustrado actuales que están trabajando en Aguascalientes desde digamos, desde este fenómeno y desde este medio. Esta investigación, pues la divido en tres secciones o capítulos. En la primera parte, pues hago este abordaje que retomo de la tesis, que son los antecedentes del fanzine como fenómeno cultural. Por otro lado, pues hablar de los contextos y espacios, formas de difusión del fanzine en Aguascalientes, y finalmente las percepciones en torno a los criterios actuales de la gráfica alternativa y el fanzine en Aguascalientes. Percepciones de los propios creadores. En tanto antecedentes, pues Aida Nalco Martínez, quien escribe este libro Desde Abajo y a Contracorriente, donde habla del fanzine desde una perspectiva histórica y antropológica, pues habla de este fenómeno del fan kingdom que se dio en los años 20 en Estados Unidos. Eran chicos muy jóvenes que a través de su fanatismo por las historietas de ciencia ficción, pues hacían estos libritos o cómics de manera independiente, ¿no? Y los reproducían a través del mimeógrafo. Como parte del estado del arte y de toda esta revisión en México, pues, como les digo, está este libro que fue bien importante para mí en la investigación de tesis, que es Desde Abajo y a Contracorriente, que está muy bien documentado de manera histórica el tema, y por otro lado el de la compilación de fanzinología mexicana, llevada a cabo por el Museo del Chopo. Y aquí en Aguascalientes en particular, pues está este libro que también me fue de mucha ayuda, del periodista José Luis Engel, que recopila un montón de información y documenta un montón de fanzines que se dieron durante los años 90, pero muy desde el tema de la prensa juvenil. Es decir, el fanzine en Aguascalientes tuvo un auge muy fuerte en esta época, más desde el periodismo musical y hablar de todas las bandas de rock que había en Aguascalientes y que también había en Guadalajara, y todo este movimiento contracultural o subalterno que se dio a partir de los 90 con el desarrollo del rock hidrocálido, ¿no? En cuanto a contextos, espacios y formas de difusión del fanzine en Aguascalientes, todo se comienza a dar de manera muy fuerte, otra vez, como que hay un resurgir del fanzine, ya no tanto desde lo que el propio autor, José Luis Engel, manifiesta en su libro, sino desde esta intención de generar espacios que son festivales y replicar lo que se ha dado en otros estados de la República, sobre todo en la Ciudad de México, a partir del año 2012, con un festival que se llamaba Sin Amigos,
gestionado por la propia Inés Estrada, productora de fanzine, festivales que se dieron o que se han dado en la ciudad de Guadalajara, y colectivos y gente, creadores de fanzine, jóvenes que asistieron a estos festivales, quisieron replicar esto aquí en Aguascalientes, y durante los últimos años se ha venido dando este fenómeno, que no es un fenómeno para nada masivo ni para nada de alcances grandes, pero sí llama la atención el hecho de que exista acá en una ciudad como Aguascalientes, que es una ciudad pequeña en donde pareciera que no hay mucho movimiento cultural, pero a final de cuentas se empieza a gestionar, se empiezan a dar estos pequeños festivales, y hay mucho interés sobre todo de públicos jóvenes que en su mayoría son estudiantes de artes visuales, estudiantes de diseño gráfico de las distintas universidades que hay aquí. Y bueno, en mi caso como docente de universidades, pues también me tocó pues invitarlos a este tipo de festivales. Hay charlas, hay talleres, compra e intercambio de fanzines. Y bueno, cuando exploré este fenómeno, pues pude conocer sus formas de difusión. Utilizan un montón las redes sociales actualmente. El fanzine lo utilizan como modo de portafolio de su trabajo visual o gráfico. Después, pues estarían las percepciones en torno a los criterios actuales de la gráfica alternativa y el fanzine en Aguascalientes. ¿De parte de quién? De los entrevistados. Hablar sobre esta oscilación que hay entre la autogestión, el ámbito comercial mainstream y las instituciones culturales, convocatorias y concursos. ¿Por qué? Porque el fanzine ochentero de la Ciudad de México que se daba en el Chopo, pues era totalmente anárquico, contracultural, o al menos esa era la intención o la pretensión. Nunca buscar los concursos, nunca buscar la promoción de instituciones por ningún motivo. Era más bien como alejarse, como de un modo muy anárquico de autoorganizarse. Y actualmente pues sigue existiendo la autoorganización, sigue existiendo toda esta parte de autogestión, pero convive sin tanto problema con el carácter institucional, es decir, la búsqueda de concursos, la búsqueda de convocatorias, legitimar la obra o legitimar los dibujos y la producción artística. Y después está el fanzine dentro de la cultura visual, cuestiones que tienen que ver con lo estético, lo artístico, el estilo visual de la gráfica alternativa y el fanzine. En esta parte de la oscilación entre la autogestión, el ámbito comercial mainstream y las instituciones culturales, pues hablamos en las entrevistas sobre el fenómeno, o bueno, ellos expresaron toda esta idea o todas sus ideas en torno al fenómeno de la autopublicación ante las instituciones, la censura, las dificultades para poder publicar como motivación también de creación. Es decir, hay muchas cosas que exploran ellos visualmente, gráficamente y conceptualmente que difícilmente podrían ser publicadas por editoriales muy grandes o por editoriales que tienen una línea muy rígida en tanto a a sus formas expresivas. Y después hablaron sobre las consideraciones en las entrevistas, consideraciones y cuestionamientos sobre lo alternativo. ¿Qué es actualmente lo alternativo? ¿Qué sentido tiene pensar en que el fanzine es algo anárquico o subversivo si ya no lo es? Hablamos también, o bueno, hablaron ellos sobre la cuestión de la autoproducción, el uso de las redes sociales como una constante, que es la herramienta para la difusión de su trabajo. Hablaron también sobre esta especialización que hay actualmente y que no existía antes del trabajo de ilustración, que es mucho más detallado, que es mucho más reflexivo, ya que la mayoría de los productores entrevistados pues son estudiantes o son profesionistas en áreas creativas. El fanzine más anárquico que está relacionado con la cultura punk de finales de los 70s en Inglaterra, en los 80s en la Ciudad de México y lo que circulaba en el Chopo, pues era casi como antiprofesional. Es decir, no se buscaba para nada que fuera bien hecho o que tuviera algo que hiciera referencia a que fue a que fue producido por un profesional, y actualmente no hay problema con eso, es decir, es hasta el contrario.
la mayoría de estos entrevistados y de los productores actuales en realidad pues son estudiantes o incluso ya profesionistas que son muy jóvenes, que tal vez son recién egresados y que trabajan el fanzine de una manera más, digamos, no sé si decirlo más profesional, pero sí utilizando herramientas profesionales, es decir, tal vez hasta utilizan más el software para poder hacer la compaginación de sus fanzines, tratan de cuidar más su propia línea editorial, sí autogestionarse, pero de una manera un poquito más profesional. Y bueno, hay una búsqueda constante de legitimación a través de concursos y convocatorias promovidas por marcas e instituciones culturales. Es decir, aunque exista este fenómeno y que estos jóvenes sigan produciendo, no tienen problema en buscar los concursos, en buscar a las instituciones para promover sus eventos, para buscar incluso patrocinios para sus propios proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, pues finalmente es toda esta parte de el fanzine dentro de la cultura visual, de lo que consideramos cultura visual, lo estético, lo artístico y los estilos visuales. Eh, eh, Abordamos el tema de la cultura visual y la imagen como un sistema abierto de signos, de polisemia y de amplia interpretación por los estilos particulares. Eh, También hubo un abordaje en esta investigación y en la investigación de tesis que hice anteriormente sobre los distintos universos de producción en un mundo que consideramos estetizado, es decir, que se mezclan, se entremezclan todas estas cuestiones que en algún tiempo podríamos considerar cultura legítima o baja cultura, y ya no hay problema en la convivencia con ello de expresiones que son alternativas o que en un momento podrían ser consideradas eh, marginales o consideradas subalternas, y ahora el propio museo o las propias instituciones acogen estas expresiones, como lo que pasó con la fanzinoteca del Museo del Chopo, para poder promoverlas. Y así se construye una nueva manera de entender al fenómeno y una nueva manera de producción. Finalmente, pues este abordaje sobre el fanzine como un medio experimental, que tiene que ver con estilos visuales espontáneos y singulares. Y aunque hay una búsqueda de profesionalización y de cuidado en la línea editorial de los fanzines actuales, sobre todo de ilustración, pues el fanzine a estos jóvenes les permite explorar cuestiones que a lo mejor hay cosas que vieron en la escuela, pero que tal vez en proyectos académicos no podrían hacer, o cuando ya egresan y son profesionistas en el área del diseño, sobre todo diseño gráfico, utilizan herramientas digitales tal vez, por ejemplo, para hacer collage, pero en áreas, digamos, mercantiles o en trabajos, pues no hay, no existe tanta libertad expresiva ni es tan permisiva la manera de producción. Y bueno, todas estas imágenes, estas de acá son precisamente de los fanzines que fui registrando de estos autores actuales, ¿no? De Aguascalientes. Este es del colectivo Hola Mamacita, que hace mucho collage, trabajan mucho con la pintura y con los medios alternativos, es decir, me refiero a medios digitales, técnicas mixtas, hacen mucho este experimento visual retomado tal vez del arte moderno y el arte contemporáneo, en el que se utiliza mucho estas técnicas de constructivas y de collage y de experimentación. Por otro lado está Piglet Punk, que ella en lo particular trabaja mucho con el estambre, es decir, no, el fanzine tal vez no sea su medio principal, sino que el trabajo con estambre, es decir, crear artesanías a través del estambre, la lleva a la realización de dibujos que tienen que ver con esta estética del detalle del hilo, cómo se van enredando los hilos para formar estos órganos o estas partes de cuerpos, y es una exploración que la hace a través del fanzine y publica sus fanzines de manera totalmente autogestiva y va detallando estos órganos, ¿no? Como a través del dibujo. Por otra parte está este proyecto que se llama Si a Saturno Vas,
que es un chico que está mucho más ligado a toda la estética pulp de la industria del cómic, la novela gráfica, el cómic norteamericano, pero él lo hace muy desde su perspectiva, desde su manera de entender estas distintas expresiones, que son expresiones mainstream, pero que él lo hace desde su propio, pues de su propio bagaje y desde su propia intención e idea. Incluso algo de lo que platiqué mucho con él, que salió en las entrevistas, era que muchos de los autores de cómics que después fueron muy famosos, como Robert Crumb, por ejemplo, empezó haciendo fanzines. Entonces es como una visión muy de empezar con el fanzine para después poder tener oportunidad de publicar de manera profesional, con una editorial grande que pueda imprimir su trabajo, pero aún así, si no sucede, pues no importa, él sigue creando su fanzine y sus cómics de manera independiente, con sus fotocopias, imprimiendo las portadas, etcétera, ¿no? Y por otro lado está Jugo de Hamburguesa, que ¿sí? Nos queda un minutico para cerrar, por favor. Sí, gracias. Jugo de Hamburguesa, que trabaja mucho con la parte digital, desde la comunicación visual y el diseño gráfico, y mucho experimento visual relacionado con los medios digitales. Ya como conclusión, investigar la gráfica alternativa y el fanzine permite ampliar nuestra óptica sobre las propuestas actuales de producción estética que se dan desde la intersubjetividad juvenil en nuestro país, a través de contextos, espacios y percepciones en torno a criterios de creación que enmarcan a estos fenómenos, desde la constante oscilación entre lo institucional y la autogestión. Y bueno, finalmente esta es toda la bibliografía que consulté. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, profesor Juan Alberto. Muchas gracias por esta presentación tan interesante de tu trabajo en la maestría.